A propósito de los discursos, de los cuatro discursos y ubicando que son modos de producción del lazo social y que los cuatro son necesarios, vamos a ubicar ahora qué es lo que quiere el agente. Quiere en un sentido figurado, porque no es que siempre es consciente, uno está ubicado de pronto en un determinado discurso y podríamos decir que en una clase uno puede ir variando y girando entre discursos. Entonces vuelvo en este sentido, ¿qué le interesa, qué quiere en términos lógicos en cada discurso el agente? Que nos vamos a ubicar ahí, en este punto, para entender los modos de producción del lazo y también los modos de poder hacer uso y de girar entre los discursos. Decía entonces, lo que le interesa a la gente en el discurso, ubicado en el discurso del amo, eh, que es el S1, el significante amo está en ese lugar, lo que le interesa es que las cosas marchen. Y como verán, es un discurso que también es necesario, ¿eh? Que las cosas marchen. El problema es cuando el discurso se fija, la gente se fija en ese discurso y que las cosas marchen, caiga quien caiga, a cualquier costo. Ahí encontramos el límite de ese discurso. ¿Qué quiere la gente en el discurso universitario? Quiere que el otro a quien se dirige reciba un saber preestablecido. Bueno, también es un discurso necesario. En educación es un discurso necesario. Ahora bien, si el agente está empeñado, fijado en que ese saber preestablecido el otro lo tiene que adquirir de la manera y en los tiempos en que el agente lo espera, también ahí sabemos por la práctica que nos encontramos con un tope, con una imposibilidad de producir eso que quiere la gente ubicado en ese discurso cuando se fija. Eh, Bien, ¿qué quiere el agente ubicado en el discurso de la histeria? Lo que quiere es hacer desear al otro. Entonces, en ese punto es un discurso muy productivo, lo que produce es saber y también produce deseo. Ahora, ese discurso cuando se fija y es hacer desear al otro a como dé lugar, eh, se convierte en una queja, porque es un imposible cuando no reconoce el agente que también ahí hay un límite en esa pretensión de hacer desear al otro. Ahora, el discurso del analista, el lugar que ocupa, lo que quiere el agente en ese discurso, el lugar que ocupa, el elemento que ocupa ese lugar es eh, el objeto A como causa, ¿sí? Ese discurso es un discurso que es el del pasaje, es ese discurso que quiere poner a trabajar al otro, que quiere que el otro pueda encontrar sus propios significantes. Entonces, es el pasaje por ese discurso que es un discurso provisorio, es imposible poder sostenerse, también ahí tiene un límite ese discurso, porque es el discurso del pasaje de la rotación de un discurso al otro. Es cuando uno está empeñado, por ejemplo, en que aprendan tal cosa como uno se lo propuso, o que se callen como uno lo esperaba, o que hagan tal o cual cosa, o tratar de incentivarlos. Cuando no encontramos respuesta del lado del otro, el discurso del analista es el de, lo voy a decir en criollo, parar la pelota, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí?
es el qué está pasando aquí o abrir una pregunta. Bueno, veo que la cosa no marcha, discurso del amo, o veo que no me están siguiendo, o me parece que están dispersos, no hay interés, ¿sí? Estoy diciendo algo muy esquemático, como para connotar de qué se trata. Entonces, el parar la pelota es decir, bueno, vamos a tratar de ir por otro lado. Entonces, ese tratar de ir por otro lado es engancharse quizás a otro discurso. En ese sentido, el discurso del analista es el discurso del pasaje, a otro discurso. Ahora bien, yo sé que es una novedad seguramente para ustedes y que resulta extraño, pero van a ver que ya le van a ir encontrando el sentido que tiene, porque piensen que estas cuatro modalidades de lazo lo que nos permiten es como sacar una especie de fotografía a una estructura de funcionamiento del vínculo social. Y como es un vínculo de lenguaje, nos abre mucho el juego. Y como en los cuatro discursos son insuficientes, nos permiten rotar y nos permiten reubicarnos en ese vínculo que es un vínculo de lenguaje. Un breve apunte que también lo trae el texto, igual yo estoy apenas introduciendo, ustedes tienen el texto para poder leerlo y van a poder llevar al foro las preguntas, ¿sí? Las preguntas, las reflexiones y como siempre vamos a ir respondiéndolas y clarificando. Entonces le decía que hay un apunte en ese texto muy breve, es un párrafo, de Lacan va a hablar del discurso capitalista, que no es el sistema capitalista, si es como el discurso, este tipo de lazo, que es paradójico porque es un tipo de relación que tiende a deshacer el lazo. ¿Por qué? Porque entre lo que hace es interponer entre el agente y el otro los objetos de consumo, de eso ya hablamos. Y él lo va graficando, después ya lo vamos a ver en el módulo 4, cómo lo grafica él con los elementos y los lugares, y hace ahí un movimiento entre los elementos para graficar el discurso capitalista en el cual se pervierten dos cosas. Una es la relación del sujeto al otro, es decir, el lazo, el vínculo social, porque lo que aparece ahí mediando es el objeto, pero en el sentido de un objeto que empuja a la satisfacción inmediata, la intercambiabilidad de los objetos. Eh, es, eh, eh, es el ejemplo que yo les daba respecto de todo es posible, de esta maquinaria de intercambiabilidad, de los objetos que son perecederos, que se fabrican justamente para que tengan una vida útil muy breve y que necesiten ser intercambiados. Y lo otro que produce es una interferencia en esa necesidad de que haya un hueco, de que haya un vacío. Los dos mecanismos están muy relacionados. Y ya para cerrar, el último apartado de este texto va a hablar de la práctica entre varios. Y eso es muy interesante, también la vamos a retomar en el módulo 4, pero hay ejemplos muy elocuentes en el texto respecto de qué pensamos en la práctica entre varios y qué relación tiene con este tratamiento de los síntomas y de los padecimientos por la vía de los discursos, que es por la vía del lazo a un otro y es un lazo de lenguaje que busca no ser fijo y que permite una rotación y un giro. La práctica entre varios lo que nos muestra es la posibilidad a veces de
jugar entre varias personas en función de qué, de que cada uno pueda ubicarse en otro tipo de discurso respecto del sujeto a partir de poder leer dónde está el obstáculo en el tipo de relación que rechaza un sujeto. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con chicos a quienes el discurso del amo, ¿eh? Eh, que cuando se fija tiende a generar rebeldía, bueno, hay chicos que son más sensibles a ese discurso por el tipo, por la historia que traen. Entonces, el poder hacer un juego entre profes, con el preceptor, con la preceptora, con alguien, algún otro agente, con la bibliotecaria, es decir, es poder tener una estrategia también que no sea la de cada maestrito con su librito, es decir, cada profe con su propio discurso, y que sabemos que en las instituciones esto no es fácil, quizás en el nivel primario, que son los ejemplos que se dan, está más facilitado, pero es una apuesta interesante con la que invitamos a pensar también en el nivel medio, de qué modo una práctica entre varios habilita, habilita y quizás potencia la posibilidad de que los sujetos se puedan ubicar respecto de un otro en un lazo. Bueno, con esto cerramos esta clase que es una introducción a la cuestión de los padecimientos y de los síntomas, y en la próxima ya nos vamos a meter más específicamente con las particularidades que tienen los síntomas en las adolescencias, y ahí vamos a trabajar con el texto de Susana Brignoni, que sería la segunda parte, la que continúa entre la página 45 y la página 63. Bueno, nos reencontramos en la próxima clase, pero antes en el foro, todas las preguntas que surjan de esta clase, pero también de las lecturas que puedan realizar, que seguramente ahí hay mucha más riqueza y ustedes van a poder encontrar ahí algunos subrayados que siempre traen y que a mí me dan la posibilidad de poder explayarme eh, eh, mucho más que en estas introducciones. Bueno, nos vemos en la próxima clase.